Bienvenidos a Sin Filtros, soy Ben Kenchin y este es un martes de censo. Hoy se dio a conocer los datos del censo 2018 que nos dice que somos 14 millones de guatemaltecos y fracción. De eso hablaremos esta noche. ¿Qué implicaciones tienen estos datos que se revelan, sobre todo para las políticas públicas? Para comentar y profundizar los resultados del censo 2018 tenemos en el estudio al gerente del INE, Mauricio Guerra. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Aquí de este lado nos acompaña Ana Luisa Rivas, ella es representante del Fondo de Población. ¿Qué tal, Ana Luisa? ¿Cómo está? Muchas gracias, bien. Y también nos acompaña Carlos Mendoza, investigador y fundador de Diálogos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bueno, hablemos de datos, hablemos de esta data que hoy nos puede servir para muchas cosas, para políticas públicas, para saber cuál es el estado de Guatemala, cuánta población se tiene, cuál es el crecimiento demográfico. Don Mauricio, ¿cuál es la importancia del instrumento que hoy se dio a conocer, este censo 2018? ¿Cuánto tiempo se tardó en realizar y el costo que tuvo este ejercicio? Sí, los censos de población y vivienda es la única fuente de datos que proporciona información a niveles desagregados, a niveles de comunidades, a nivel de municipio, a niveles de departamento y total nacional. Es el único proyecto que permite desagregar información valiosa y que a su vez es el único que permite, desde el punto de vista de la focalización, poder conocer las condiciones de vida de nuestra población y poder generar acciones de política pública que tiendan a mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. ¿Cuánto tiempo se llevó a cabo para realizar este censo? ¿Desde cuándo comenzó? Si podemos recordar. Los censos 2018 dieron inicio a mediados del año 2016 con la decisión muy importante del Instituto de Estadística y de forma conjunta con el Fondo de Población, con quienes históricamente tenemos una relación de trabajo y de cooperación muy buena, y con ellos dimos el inicio de la programación, la planificación de todas las actividades censales, particularmente la cartografía digitalizada, que es un plus de este censo, que es un instrumento muy valioso porque permite contar con datos georreferenciados con los resultados censales, y eso pues es sentar las bases para disponer en un futuro cercano de un sistema geográfico. Fue en el segundo semestre de 2016 en donde ya a finales de ese año, ya con el presupuesto aprobado por el Congreso de la República, nos permitió hacer el seguimiento en el 2017. ¿A cuánto ascendió este presupuesto para realizar el censo? 348 millones de quetzales. De esos 348 millones de quetzales, ¿se utilizaron todos los fondos? ¿Se tuvo necesidad de más o cuál fue la ejecución? En total fueron 348 millones de quetzales. Debemos recordar que el censo no termina aquí, que en lo que queda, en lo que resta del presente año, siempre en conjunto con el Fondo de Población estaremos adicionando otros productos poscensales, estaremos realizando una transferencia de conocimientos y de tecnología para el INE, lo cual es muy, muy importante, y poder finalizar a finales del presente año. Ya el año próximo inclusive se debe avanzar con otros productos que pueden ser generados con los censos. Bueno, me avisa producción que ya tenemos algunas gráficas de los datos revelados hoy en el censo 2018. Tenemos, bueno, que el total, tal vez esto es lo que sorprendió a algunos, 14.901.286 la población de Guatemala. Algunos decían estos números iban a ser más elevados. Carlos, ¿qué nos dice este total de población censada, estos 14 millones? Bueno, primero debemos recordar que el censo estaba retrasado. Tenía que haberse realizado en el año 2012. Por lo tanto, ya teníamos 6 años de retraso. Y las proyecciones de población con las cuales estábamos trabajando estaban con base al censo del 2002. Entonces, cada año que pasa sin censo, esas proyecciones pierden precisión. Entonces, por ejemplo, nosotros en el tema de violencia homicida, para obtener la tasa, siempre estábamos usando las proyecciones del INE
al 30 de junio de cada año. Entonces, para el 2018 la proyección era alrededor de 17.3 millones de personas. Y lo que vemos es de que efectivamente esa proyección fue perdiendo vigencia. Además, hay fenómenos que se estimaron de una forma en el momento en que se hicieron las proyecciones, por ejemplo, el fenómeno migratorio. ¿Verdad? Se asumió una tasa de migración en ese momento y con base a esa se hizo la proyección de población. Y lo que estamos viendo, que es un caso similar al salvadoreño, cuando en El Salvador se hizo el último censo en 2007, se pensaba que la población iba a ser arriba de 7 millones. Y lo que se descubrió en El Salvador con el censo fue que era alrededor de 5 millones. ¿Qué pasó ahí? También se había subestimado el fenómeno migratorio. Y creemos que en el caso guatemalteco, esa es una de las explicaciones de por qué este número sale por debajo de lo esperado. De lo esperado. Ana Luisa, la importancia de esta herramienta que hoy se revela para las políticas públicas, ¿qué significa? El censo de población, como se comentaba, es el único ejercicio que llega en su mayor parte de la población a poder levantar datos sobre distintas temáticas, pero sobre todo nos va a proveer información desagregada por sexo, por grupos de edad, por edades simples, y es información que para efectos de las políticas públicas es clave para poder direccionarlas de mejor manera, para que la toma de decisiones se pueda hacer de una manera más acertada. Y ahora que los países se han comprometido con la Agenda de Desarrollo del 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este censo va a permitir que muchas de las líneas de base, de los indicadores que el país tiene que reportar y va a ir viendo sus avances hacia el año 2030, esos indicadores se puedan actualizar y se puedan ir midiendo de una mejor forma. O sea, podemos tener con estos datos una mayor precisión de qué tan efectivas son las políticas públicas, cómo las podemos enfocar hacia diferentes o sectores específicos. Totalmente, sobre todo porque vamos a tener información por grupos de edades, cómo se pueda enfocar de mejor manera, por ejemplo, temas tan importantes como la educación, como la nutrición, aspectos también muy relacionados ya de carácter territorial para que se vayan desarrollando de mejor forma algunas políticas públicas en términos de su descentralización. Y por otro lado, algo que también es muy importante es que si estamos hablando de un mundo donde está buscando que nadie se quede atrás, la mejor forma de que las personas que normalmente son excluidas puedan ser consideradas en las políticas públicas y en los planes y programas, pero también en el desarrollo económico del país, es que se puedan contabilizar y los podamos visibilizar para que podamos entonces desarrollar enfoques y políticas con esos focos específicos. Cuando se hace siempre estos censos, estas mediciones, siempre hay un margen de poderse equivocar y no ser tan exactos. Este error censal, ¿cuánto más o menos se puede medir en este ejercicio? Bueno, primero mencionarles que no es precisamente un error censal, sino más bien considerar en primer lugar que todos los países del mundo pues no logran censar al 100% de su población. En el caso nuestro, y los censos más bien establecen un indicador operativo de cobertura. La cobertura operativa el año pasado, en el levantamiento de los datos, fue de 96%, que ese es un dato preliminar, en el cual hay un ejercicio que va a iniciar en los próximos días, que es la conciliación censal, que vamos a hacer siempre conjuntamente con expertos de CELAE, en donde se utilizan todas las fuentes de datos disponibles, se hace un análisis integral completo para establecer realmente la base de las proyecciones de población. Y efectivamente lo que se puede observar es de que el comportamiento o bien las variables demográficas en nuestro país han cambiado más de lo que se esperaba en los últimos 16 años, por el lado de la migración y por el lado de la fecundidad principalmente, lo que explica el crecimiento, que no es un crecimiento bajo, a pesar de que se ha reducido el crecimiento poblacional
aún se considera que el crecimiento poblacional de Guatemala está en un rango alto. Hablando de eso, tenemos una gráfica, me está avisando producción, total y porcentaje de población por grandes grupos de edad. Esto es interesante, nos habla de 0 a 14 años un 33.4%, de 15 a 64 años un 61.0% y de 65 a más un 5.6%. ¿Nos podemos considerar, Carlos, a un país joven, como se decía? Un país joven, pero que ha envejecido. Esa era una de las conclusiones en la presentación de hoy. Y aquí también hay que tomar en cuenta otro factor demográfico importante, que es el tema de la violencia homicida. Generalmente son los hombres jóvenes entre 15 y 25 años los que son principalmente víctimas y victimarios de la violencia. Entonces, justamente estábamos especulando si había un cambio demográfico importante que nos ayudara a explicar la caída en la tasa de homicidios durante los últimos 10 años. Recordemos que solo viendo la base de datos de la PNC del 2008 al 2018, tenemos más de 110,000 víctimas de violencia, unas 50,000 muertes y unas 60,000 personas heridas. Y entre esas personas que murieron, hay muchos hombres jóvenes que simplemente no llegaron a reproducirse. Entonces, eso también podría estar explicando en gran medida una caída en el grupo de población más joven y por lo tanto un promedio que nos perfila como una sociedad un tanto más vieja en términos del promedio de edad. Baja un poco el nivel demográfico. ¿Esto es algo normal, Annalisa? Bueno, sí tiene que ver con las dinámicas demográficas de fecundidad y migración, como la misma se migración, decía. el mismo fenómeno migratorio. Sin embargo, creo que acá lo central es afirmar que el país está ya transitando por una dinámica diferente y está transitando por lo que le llamamos el bono demográfico, donde si bien la base de población menor de 10 años se fue reduciendo un poquito, la base de población joven entre 15 y 64 años aumentó significativamente. Hay un aumento leve en la población de personas mayores, pero acá lo más importante es que estamos hablando de una base económicamente activa en edad de trabajar, y que hay dos extremos que son todavía menores y que, si lo podemos decir, de los últimos años son los dos extremos que, sumando la población, suman menores cantidades de población en relación de dependencia. Y por lo tanto estamos en un momento de una transición sobre el bono demográfico, transitando sobre el bono demográfico, que es una gran oportunidad para este país. Es donde, si se aprovecha ese capital humano que hay de personas jóvenes en edad de trabajar, eso puede tener exponencialmente muchísimos elementos positivos para el desarrollo del país. Y ahí es donde se vincula mucho la importancia de la información con la toma de decisiones, con generar políticas públicas, por ejemplo, con invertir en esa juventud, en formalizar el trabajo, en apoyarles a que tengan oportunidades de distintos tipos, en asegurarles su salud, su educación y en distintos elementos que permiten que esto se vuelva un ciclo virtuoso donde esa inversión en esa juventud signifique que dentro de unos 5, 10, 15 años sea mejores indicadores para nuestro país. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, la etiqueta SF Censo GT. Volvemos. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Censo GT, conociendo los datos que se revelan del censo 2018. Hablábamos en el bloque anterior de este bono demográfico, una oportunidad que puede ser para el país si se generan políticas públicas para invertir pues en esos sectores, en la juventud. Tenemos también otra gráfica de los datos revelados hoy que nos hablan del alfabetismo por sexo. Mauricio, ¿qué nos dice estas cifras del censo 2018 del alfabetismo por hombres, mujeres y totales?
Los resultados de los censos 2018 pues hacen ver de que cada vez es mayor la población de 7 años y más de edad que reporta saber leer y escribir. Según nuestros resultados, el 85% de la población de 7 años y más de edad reportan saber leer y escribir, y en consecuencia un 15% dice que no. Esto, comparado en los últimos 3 censos, pues en primer lugar permite establecer que alrededor de 10 puntos porcentuales el alfabetismo ha aumentado en Guatemala, es decir, ha habido una mayor cobertura, y el crecimiento demográfico, que también ejerce influencia, pues aún así más del 80% de la población es alfabeta en el país. Ahora sí vemos que hay un rezago en las mujeres, se mantiene, que aún registran analfabetismo, un 21.7 creo que es la cifra. Carlos, esto nos dice que en el tema de la desigualdad, de las falta de oportunidades y falta de acceso a la educación, aún hay una diferencia entre hombres y mujeres. Sí, hay una brecha de género de 7 puntos porcentuales en lo que se respecta al alfabetismo. Y esto es muy, muy grave, ¿verdad? Porque pone en gran desventaja a las niñas y a las adolescentes, a las mujeres en general, luego en el mercado laboral, por ejemplo, respecto a oportunidades de empleo, y que refleja de alguna forma que seguimos siendo una sociedad tradicional o conservadora, donde generalmente se privilegia darle educación o invertir en la educación de los niños, y se pone en segundo plano a las niñas generalmente para que ayuden en los trabajos domésticos. Entonces, esto luego se refleja en las tasas precisamente de fecundidad, porque lo que han demostrado los estudios internacionales es que en la medida en que las niñas tienen mayor acceso a educación, esa tasa de fecundidad cae de forma más acelerada. De hecho, lo que está mostrando el censo es que sí han habido avances en ese sentido, porque ha caído la tasa de fecundidad, porque ha habido mayor cobertura, pero todavía no es suficiente para cerrar la brecha entre niños y niñas. Y cuando lo comparamos con el censo anterior, don Mauricio, usted nos hablaba de la tasa de alfabetismo del último ejercicio, ¿nos daba qué dato? Del 2002 era 10 puntos porcentuales menos que el de ahora, es decir, el 71% de la población se declaró alfabeta. Ahora es más del 80%, son casi 10 puntos porcentuales que aumentó el alfabetismo. Y aún a ello considerar el crecimiento poblacional, pues definitivamente que hay una mejora en ambos sexos en este indicador. Vamos por la vía correcta en este tema. ¿Qué esfuerzos se necesitan para ir cerrando esta brecha, Ana Luisa? Bueno, acá es muy importante considerar también de que lo que debiera de ser es que no debiéramos de tener personas analfabetas en el país. Y como bien se decía, el derecho a la educación es uno de los primeros derechos en el ejercicio que se debe de dar, sobre todo también en condiciones de igualdad. Si bien todavía hay una brecha entre hombres y mujeres, sí se puede reconocer que las diferencias intercensales entre el censo del 94, 2002 y 2018 hubo una mejoría importante también en la alfabetización para mujeres, que fue el dato que más creció. Pasó prácticamente de estar en 41 en el 94 de 59 en el 94 a 78 en este censo 2018. Eso no significa que la brecha siga existiendo y que es importante que se invierta, por un lado, en programas, por supuesto, de alfabetización, pero más allá de atacar, dijéramos, el problema, en la importancia de invertir en la educación de las niñas, en poner como centro del desarrollo, en que no se queden excluidas en tareas domésticas, en trabajar en su empoderamiento y que esto sea una prioridad no solo del sector educativo, sino también de la comunidad, de gobierno, una política pública y que se le apueste a la educación de las niñas. Bueno, siguiendo en este tema de la educación, tenemos otra gráfica también interesante de años de estudio. Si producción nos la puede mostrar, ahí estamos. Años promedio de estudio por sexo.
7 años y más 5.8, 5.3. Esto nos revela siempre entonces esta diferencia, don Mauricio, que de años de estudio entre hombres y mujeres. Sí, efectivamente podemos ver que el número promedio de años de estudio de los hombres supera en algunos menos del 1% de un punto porcentual respecto a las mujeres. Pero es interesante conocer que este es un indicador muy importante porque en el caso de las mujeres, que aunque en menor medida también ha aumentado ese número promedio de años de estudio, determina situaciones de fecundidad, es uno de los determinantes principales de la fecundidad. Es decir, combinado con el conocimiento de las parejas sobre el uso de métodos anticonceptivos, son dos determinantes muy importantes que hacen establecer cuál es el nivel de la fecundidad del país. ¿Qué hay con otros indicadores sociales, por ejemplo, estudios superiores, si profesan alguna religión, si son cabezas de hogar, hombres o mujeres? ¿También el censo pudo recoger estos datos? En el caso de religión, no, los censos de población de Guatemala no investigan ese tema. Hay un análisis completo de algunos temas relacionados con la religión y otros, y la decisión fue no incluirlos para darle viabilidad completa al operativo de campo y a la gestión para recolectar información en los hogares. En cuanto a cabezas de hogares, personas que están dirigiendo las casas, los hogares. Jefes de hogar sí se investiga por parte de los censos de población. Debemos recordar que se define un jefe de hogar como aquella persona que dentro del hogar es la persona que toma las principales decisiones, pero también que los demás miembros del hogar la reconocen como tal. Y se investiga para efectos de análisis sociodemográficos principalmente quién es el jefe del hogar. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un joven, puede ser una persona grande, puede ser alguien que trabaja o que no trabaja. Vemos acá los datos de 2018 en donde pues la jefatura de los hogares, hay un incremento de esta responsabilidad en las mujeres, Carlos. Sí, podría estar reflejando lo que yo mencionaba antes, porque si bien es cierto que la población ha crecido en el grupo de mayores de 15 años y ese es el bono demográfico que idealmente deberíamos aprovechar, la tragedia del país es que esos jóvenes no están obteniendo las oportunidades que merecen y le estamos ofreciendo como sociedad ser víctimas de la violencia o migrar hacia otro país. Y este dato está reflejando eso, porque generalmente quien migra son los hombres jóvenes y por lo tanto estamos viendo que las mujeres que se quedan en Guatemala son las que se encargan de la jefatura del hogar. ¿O quiénes son las víctimas de la violencia? Son los hombres jóvenes. Y entonces las viudas son las que se están quedando a cargo de la jefatura del hogar. Podría estar reflejando esto. Esto hay que estudiarlo con más detalle porque apenas se revelaron hoy los datos del censo, pero es una hipótesis que creo vale la pena investigar. ¿Qué nos puede decir este dato, Analisa? Ya nos menciona Carlos Mendoza que se puede en esta conciliación de datos ver y conocer con mayor detenimiento qué es lo que está sucediendo, es el fenómeno migratorio, es el tema de que más mujeres toman estudios y bueno, son jefas de hogar, o la misma violencia que han experimentado que las obliga también a llevar adelante un hogar. ¿Y qué pueden hacer las políticas públicas en este tema? Bueno, primero que nada, el censo reconoce la jefatura de hogar por una mujer y eso es un muy buen elemento, el hecho de que se pueda desagregar ese dato, esa pregunta y que también se avance hacia distintos estándares internacionales en términos de desarrollar determinadas preguntas en el censo, eso ya es muy bueno. Por otro lado, ese dato refleja no solo estas dinámicas que ya mencionaba Carlos, sino también en algún momento algunos mínimos, podríamos decir esfuerzos en términos también del reconocer el empoderamiento de las mujeres, el hecho también de su rol dentro de la sociedad, dentro de las familias diversas y como también, porque al final de cuentas es un reconocimiento de quien fue informante cuando pasó el censo, de que se pueda poder ir estableciendo que la jefatura
también pueda ser por parte de una mujer. Entonces, esos son elementos muy importantes. Y a lo largo del censo, ustedes pueden ir viendo, por un lado, la desagregación de varios indicadores y por otro lado, el hecho de ir identificando algunas temáticas para poder tener información, ya en este caso para las mujeres como tal, que eso es uno de los avances que hemos tratado de ir implementando en este censo y que dada la asistencia técnica que hemos venido acompañando al Instituto de Estadística desde el año 2016 y que hemos sumado aliados muy importantes como es el Centro Latinoamericano de Demografía de la CEPAL, el Instituto de Estadísticas de México, otras oficinas de estadísticas y algunos otros expertos, le hemos puesto a disposición al censo esos mejores estándares, las mejores experiencias también, para que este tipo de indicadores se puedan incluir y se puedan ir analizando otras dinámicas también. Bueno, antes de finalizar este bloque, don Mauricio, ¿qué debemos hacer ya con estos datos? Usted hablaba de que van a existir otros productos que van a desarrollarse de este censo 2018, que va a haber una conciliación también de datos. ¿Qué podemos esperar y qué debemos hacer con esta información? Gracias. Bueno, invitar a toda la población guatemalteca que así lo desee a usar la información censal. A diferencia del pasado, toda la información y todos los resultados del censo 2018 son de libre acceso. Es libre el uso a través de la plataforma web, la página del INE, en donde están todos los resultados censales procesados hasta ahora. Es conveniente mencionar que en el mes de octubre ya estará disponible la base de datos que le llamamos microdatos para que los usuarios puedan accesar a ella. Buscaremos los mecanismos para entregarlo porque por el tamaño de los archivos es un poco difícil colgar archivos muy grandes en los portales web, pero indudablemente que buscaremos los mecanismos a través de los cuales a quien lo desee se le pueda proporcionar de forma gratuita las bases de datos del censo. Es de nuestro interés promocionar el uso de las bases de datos y los resultados del censo de población y vivienda. Bueno, hemos finalizado esta primera media hora que contamos con la participación de don Mauricio, de Ana Luisa. Muchísimas gracias. Nos quedamos con Carlos y se integra en el próximo bloque Estuardo Zapeta para seguir analizando los datos del censo 2018. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Censo GT se incorpora a este análisis. Estuardo Zapeta, ¿qué tal, Estuardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, sigamos conociendo aquí unos datos del censo 2018 y hay siempre datos interesantes que nos pueden decir qué es lo que está sucediendo en el país. Y aquí hay uno que puede interesarle a usted. Es el promedio de personas por hogar. 1994 era 5.2% personas por hogar. 2002, 5.1% y en 2018 menos personas, promedio de personas por hogar, 4.5%. ¿Nos está diciendo esto? ¿Hay menos personas en las casas? Sí, solo una observación que el signo de porcentaje no debe ir en esa gráfica, porque es el número de personas. ¿Sí, pues? En el hogar. Okay. Entonces, lo que esto podría estar reflejando son dos cosas. Una, lo que ya hablamos de que cayó la tasa de fecundidad. Entonces, en lugar de tener 3 hijos en promedio, tienen dos hijos y medio en promedio. Y también podría estar reflejando lo que hablamos de la migración, porque si se fue el jefe del hogar, el hombre, a los Estados Unidos, entonces tal vez era la esposa y 3 niños, y él se fue. Entonces quedó menor el promedio por hogar. Entonces, esas son las cuestiones que hay que tratar ahora de investigar. ¿Qué es lo que explica ese cambio? ¿Qué es lo que nos dice este número? Estuardo, datos que te han llamado la atención de este censo. Hay muchos... nos quejamos acá en este espacio de a veces la falta de data, ¿no? Entonces ahora tenemos datos que nos pueden, como dice Carlos, poder aclarar ciertos resultados, por ejemplo la tasa de violencia homicida, pero también el fenómeno migratorio. Bueno, para mí, en este censo lanzaron un dato que todavía creo que van a tener que revisar. Así como tienen que quitarle el porcentaje a esa tabla, porque ese es el número de personas por casa, ¿verdad?
por hogar, digámoslo en este caso. También el número de kilómetros cuadrados que da al principio, ¿verdad? Son 108.062. Y entonces devuélvanme mis 800 otros kilómetros cuadrados que no pusieron. Okay. Entonces, hay cuestioncitas así que yo creo que todavía tienen que afinar. Hay detalles que hay que afinar, pero el detalle de los kilómetros cuadrados nos dábamos hoy al mediodía cuenta de eso, era de algunos datos. Pero mire, este censo es el censo oficial, nos guste o no nos guste. Este es el que va a contar para cualquier dato oficial de Guatemala. Que ya viene tarde. Viene con un retraso como casi de 10 años. Un censo se hace cada 10 años, en el máximo de los tiempos. No estoy hablando del mínimo. El mínimo en realidad debería de ser, pues entre más seguido lo hagamos mejor, porque así veamos pero son caros. Los censos son caros y el censo implica todo el universo, ¿verdad? La medición de un universo dentro de un territorio, y yo creo que el fenómeno migratorio, si bien afecta los números, en todo caso son personas que en cierto momento están fuera de Guatemala, pero que deberían contar por la información que dio quien dio la respuesta, y ya sea la esposa, los hijos o los papás o lo que sea. Segundo punto muy importante. También para política pública, y ahora que tenemos entrando en la etapa de transición, creo que le queda muy bien al nuevo gobierno de Alejandro Yamatei y asociados que entrarían en enero, digamos, los números, pero no solo los números de hombres y mujeres. De hecho, Guatemala es un país femenino, y creo que ahí sí tiene que ver mucho con la migración, que quien migra al final es hombre. ¿Cómo hacemos estos cruces? Porque hay que hacer cruces. Aquí hay que ver, por ejemplo, datos que tiene la Organización Internacional de las Migraciones en recibo de remesas, en jefatura de hogar, en esto. Por ejemplo, ¿cuál es el departamento más femenino? Totonicapán, tiene 53%, ¿verdad? Y cuando uno va viendo estos datos, creo que es de ir pensando para los estrategas qué es lo que todo sirve, pero cómo lo voy a usar. Aquí tengo, digamos, todos los ingredientes en la mesa, y ahora el chef de política pública o los chefs y los cocineros son los que tienen que hacer una receta, y esa receta tiene que funcionar de manera tal que no se les corte la comida, que digamos los sabores químicamente estén bien combinados y que tengan los resultados esperados, ¿verdad? Aquí estamos viendo el porcentaje por sexo de departamentos, donde hay unos departamentos con mayoría porcentaje de mujeres. Petén es el más balanceado de todos. Yo creo que Petén está de último. Pero digamos... Pero vemos, a ver, algunos departamentos fronterizos como Huehuetenango, San Marcos, por principio, ningún departamento es mayoritariamente masculino. Sí. Todos los departamentos son mira, Petén está 50-50. Sí, ese es el de, digamos, poblacionalmente el de balance perfecto, ¿verdad? Hombres y mujeres. Y Totonicapán en 53.147 lo que tiene es Totonicapán. Pero eso es muy importante, porque entonces ahí una política, por ejemplo, tomemos Totonicapán. Además, cuando lo cruzas con etnicidad, que es, por ejemplo, Totonicapán es un área quiché, verá, colindando con toda el área Cachiquel, Chimaltenango, pero también en cierto momento colindando con el área MAM hacia San Marcos, ¿verdad? Y en Quetzaltenango. Esa área quiché, entonces, en una política pública, por ejemplo, de salud, sí tenés que enfatizar prevención para mujeres. Por ejemplo, la ventana de los 1000 días. Por ejemplo, en una política pública de nutrición, que ahora ahí un titular decía que posiblemente la CESAN la cierren y haga algo nuevo el próximo gobierno. Entonces tiene que ir, por ejemplo, ver niveles de comunicación. O sea, no solo son los números fríos van a decir qué acciones tomar para entonces poder invertir de manera eficaz. Entonces, cruzas género, cruzas... y una cosa que no se mencionó viendo lo que dijeron en
en los segmentos anteriores, es que en realidad nuestra pirámide iba más o menos así. Si miramos la pirámide 2000, ya la de 2018, o sea, la de este censo, miramos que la parte baja es básicamente, no es una pirámide, es un gran bloque. Era hasta los, Carlos, ¿qué sería? Hasta como 28, 30 años, supongo, donde llegamos a un bloque bien fuerte. Y luego empieza entonces se empieza a encoger la pirámide y gente de mi edad que ya casi no cabemos ya no entramos en la pirámide, los de 50 para arriba. A ver, aquí tenemos un porcentaje de población según pueblos que incluso hasta en su momento generó polémica al momento de recolectar estos datos, pero vemos un 41.7% mayas, que se identifican como mayas, 0.1% garífunas, 56% ladinos, interesante, 1.8 xinca, 0.2 afrodescendientes y 0.2 extranjero. ¿Ese no cambió? Carlos, ¿ese número no cambió? Efectivamente, estuve revisando los datos de población indígena y en el caso de la población que se autoidentifica como maya, que eso es importante explicarlo, porque no es que el funcionario del INE adjudica a la persona a qué pueblo pertenece. Así era, así fue. Así fue y fue muy criticado. Durante mucho tiempo, sí. Pero a partir del año 94 se empezó a utilizar la autoidentificación. Entonces, en el censo del 2002, la población que se autoidentificó como maya era un 39.26%. Y ahora fue 41.7. Eso quiere decir que creció 2.44 puntos porcentuales la población maya. Y eso es interesante porque, por un lado, sabemos que la tasa de fecundidad en las mujeres de origen maya es mayor que en las no indígenas. Y por otro lado, también podría estar reflejando de alguna forma un sentimiento de autoidentificación, de mayor orgullo por pertenecer al pueblo maya. Sin embargo, yo había esperado que este porcentaje fuera aún mayor, precisamente porque el fenómeno de educación de los pueblos indígenas y sobre todo de las niñas indígenas es mayor. Entonces, que esa conciencia se reflejara en este número. Pero en términos generales no hay tanta variación en estos porcentajes. Continuamos. También hay datos por servicios. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué significa el acceso que tienen las familias guatemaltecas a los servicios básicos? Sí, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Los servicios básicos son fundamentales, porque de ellos depende una política de salud también. ¿Tienen o no tienen agua entubada? Yo no digo potable ya es otra definición, es otro fenómeno, pero agua entubada, que es el primer paso para entonces llegar a qué es potable y qué no es potable. Servicio sanitario, es interesante, ¿verdad? 52% de la población tiene un servicio sanitario que se puede lavar, interesante, y eso hay que cruzarlo con un 59% de la población que tiene la posibilidad de agua entubada, pues pongámoslo, porque en Guatemala sabemos que muchas de las fuentes de agua están contaminadas y el agua que le llega a muchas poblaciones es contaminada. Eso entonces se cruza con el acceso a la electricidad, que yo creo que la cobertura de electricidad va avanzando. Estamos que en 88 por ahí. 88.1% de la electricidad. Y luego, porque eso, cuando lo cruzamos también, cómo se cocina en un... Pero aquí se mantiene alto la utilización de leña. Sí, cómo se cocina. Y ahorita que estamos con todo el tema, ¿verdad?, de los bosques y la parte ambiental y ecológica, la extracción de leña tiene un impacto serio sobre eso que trata ahora de defenderse. Pero la pregunta es, ¿versus qué? Versus que la gente no tenga para cocinar. La gente va a ir a buscar leña sí o sí si no tiene otras fuentes. Entonces ahí donde si tiene acceso a gas propano, a electricidad. Un número que para mí me da mucho la atención ya empieza a mostrarse creo que es arriba del 5% de guatemaltecos que utilizan energía solar. Entonces,
creo que ese puede ser un buen inicio para fuentes renovables de energía. Y yo creo que ahí es precisamente, y yo lo quiero enfatizar todo en términos de cuál política pública, si habrá alguna, en esos términos se va a hacer. Por ejemplo, miren, cocinar con leña tiene un efecto directo, y eso la antropología lo ha demostrado tantas veces, un efecto directo sobre la mujer y los niños que al final terminan comiendo, y toda la familia alrededor del pollo, o sea, alrededor del fuego, pues. Y eso es el hollín. Y el hollín, tantos años de respirar hollín, y se pone negra la habitación, y muchas veces esa habitación donde también duermen, donde también está, sobre todo en el área, mira los números rural-urbano, eso va generando un decaimiento en términos de la salud, y en muchos casos lleva hasta el cáncer, como que si fuera cáncer de alguien que fuma, pero son familias que nunca han fumado, pero tiene que ver con el hollín. Ese dato es, por ejemplo, muy interesante para ver en términos de biomasa, como se le llama a eso, qué se va a utilizar, o gas, o nuevas fuentes, y yo creo que también es una oportunidad ahí. Pero leña sí sigue siendo un gran uso. 54%. Vamos a la pausa, regresamos con más de estos datos del censo 2018. Regresamos a Sin Filtro, estamos analizando los datos del censo 2018. Usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Censo GT. Hablemos ahora del uso, manejo de los desechos, de la basura. Y estos son los datos que revelan el censo 2018, Carlos. Bueno, aquí se está reflejando que lamentablemente más de un 40% de los hogares sigue utilizando quemar la basura como el método de deshacerse de ella. Y esto pues tiene implicaciones para la contaminación ambiental, aunque sabemos que también los servicios de extracción de basura, ya sea municipal o privado, que está alrededor del 32%, tampoco garantiza que haya un buen manejo de esos desechos sólidos, ¿verdad? Porque generalmente los llevan al vertedero municipal y ahí también los queman o simplemente los entierran. No hay un tratamiento adecuado a los desechos sólidos. Pero yo quería mencionar que todos estos indicadores de los servicios para los hogares, lo que nos está reflejando es que Guatemala todavía sigue siendo una sociedad tremendamente desigual, donde las personas que tenemos el privilegio de vivir en zonas urbanas tenemos acceso a muchos de estos servicios: agua potable, electricidad, extracción de basura, sistema de drenajes, etcétera, mientras que ese 46% de la población que todavía vive en el área rural no tiene acceso a esos servicios. Ahí la realidad es otra y los servicios son otros. Ahí hay otro tipo de servicios porque, en primer lugar, es más costoso para el gobierno local o para el gobierno nacional llevar ese tipo de servicios, y también para esos hogares poder pagarlos. Pero esto lo que nos refleja pues son las inequidades sociales y económicas que tenemos en el país, en gran medida porque la redistribución que hace el Estado es ineficiente, y que, por cierto, es muy importante el dato de población a nivel municipal, porque recordemos que el situado constitucional que se le da a las municipalidades en la fórmula de asignación lleva la población de cada municipio. Entonces, ese situado constitucional se va a tener que recalcular. Incluso el tema de las decisiones políticas pasa por el tema de la representación de los distritos. Ahora vamos a poder medir con precisión qué distritos están subrepresentados o sobrerepresentados en el Congreso de la República. Por eso fue que los datos censales no se publicaron antes de las elecciones. Eso puede generar... Porque eso, aunque la ley electoral fijó el número de representantes por distrito, la Constitución no se modificó. La Constitución sigue diciendo que el número de representantes es proporcional a la población. Se quitó aquello de cuál era el porcentaje o el número de personas que debía representar, pero lo que hizo la reforma constitucional, o más bien la reforma a la ley electoral, es fijar ese número de diputados. Eso
tendrá que revisarse. Y ese peso que tiene cada uno de los departamentos o distritos en el Congreso, al final de cuentas, se va a ver reflejado en el presupuesto del Estado. Claro. Cómo se asignan los recursos. Si se le da más prioridad a la región metropolitana, como ha sido históricamente, aunque aquí solo vivamos alrededor del 20% de la población, o se va a redistribuir los recursos hacia las regiones que más lo necesitan. En el corte hablábamos, Carlos, y lo has mencionado acá, el porcentaje de ruralidad y esto que se creía urbanidad. y urbanidad que iba a disminuir la ruralidad en un mayor porcentaje. ¿Qué nos dice esto? Bueno, el dato del censo dice que 54% de la población vivimos ahora en áreas urbanas. Eso sí se había proyectado de que eventualmente nos íbamos a convertir en un país más urbano que rural. Lo que sorprende es que esa tasa de urbanización no fue tan acelerada como se había previsto en los escenarios del CATUM 2032. Y entonces hay que analizar nuevamente por qué no se aceleró de la forma en que se había visto. Y un dato importante que este censo nos va a permitir es sobre todo con los datos de vivienda, que hay otra medición internacional de pobreza que se denomina necesidades básicas insatisfechas. Y eso tiene que ver con los materiales de construcción de la vivienda y los servicios básicos a los que tiene acceso ese hogar. Y con eso vamos a poder recalibrar el tema de hogares pobres. Y ahí vamos a ver qué es lo que está pasando, porque urbanidad no quiere decir necesariamente que salen de la pobreza, porque pueden venir a situaciones más precarias en áreas urbanas marginales. Y ruralidad tampoco significa pobreza. O sea, también sería falso hacer el inverso, que si es rural es pobre. Aquí, por ejemplo, están los materiales de construcción predominantes de viviendas. Mira, un dato que me llamó mucho la atención a mí ahí fue paredes, ¿verdad? En términos de ladrillo, bloco, concreto, 65%. Ajá. Eso ya implica una capacidad económica, una capacidad de compra, de adquisición, que es muy importante. Sin embargo, adobe sigue siendo 15%. Si sumas adobe y madera, tenés un 27%. Eso es casi un tercio, pues ahí casi llegando al tercio de lo que se usa. Y la lámina es interesante. La lámina que antes era muy usada ha empezado a salir, la zinc, ¿verdad? Y todavía sí tenemos un 4% que está en algún tipo de choza, ¿verdad? De bajareque, palo, caña, que está medido ahí. Pero no solamente mide las paredes, mide el piso también, ¿verdad? El piso y también el techo. O sea, paredes, piso y techo, eso es lo que se mide para poder hacer el cálculo que estaba explicando Carlitos aquí y decir entonces cuál sería la capacidad de compra. Sin embargo, el déficit habitacional, y eso los datos de Habitat para la Humanidad lo demuestran constantemente, ha ido creciendo. Y es lógico porque nuestra población ha ido creciendo. Un dato de crecimiento poblacional que a mí me sorprendió de este censo es que no es tan alto como habíamos pensado también. Porque como tomábamos el referente del anterior, de hace 8, casi 10 años, estaba en 2.4, 2.5. Y resulta que ahora, si miramos el número que tenemos en el fijo, tasa de crecimiento, ¿verdad?, intercensal fue solamente del 1.8. Quiere decir que algo está pasando. Y yo creo que costos, también responsabilidades, estamos pensando mejor, hay más medios de comunicación, diría alguien, o más formas de comunicación. Quienes pudiesen ser más fértiles o pudiesen tener más hijos lo están pensando. La cuestión es que sí bajó y eso hizo también que bajara el número de personas por hogar. Entonces ahí es esa decisión. A mí otro dato que me sorprendió fue el de los departamentos más alfabetas, así le pusieron. Pero quitando el alfabetismo del 100%, te queda un margen enorme de analfabetismo. Y siguen siendo esos departamentos que no solamente son mayoría indígena, con mucha población monolingüe, con mucha conflictividad social, los que siguen siendo los analfabetas. Alta Verapaz, y si no, miremos el caso de que ahora el estado de sitio que abarca gran parte también de Alta Verapaz, ¿verdad? Toda la franja del Polochic desde San Julián. Entonces empieza
y uno ve que 64% es alfabeta, quiere decir 65, ponerle 35, 65, quiere decir que hay un 35% de analfabetismo en personas mayores de 15 años. Y tal vez este censo lo demuestre ya en las modificaciones que se haga, pero es curioso que en términos educativos, y cuando uno se va por sexo, ahí sí es la niña la que más sufre. Pero cuando llegamos a adultos, llegamos a universidad, y estaba revisando los datos de San Carlos, que son muy interesantes, 215,000 estudiantes, de los cuales 115,000 son mujeres y 100,000 son hombres. Y eso es cierto, en algunas universidades privadas es hasta mayor el porcentaje de mujeres que están son universitarias versus el porcentaje de hombres. Entonces, en el nivel universitario miramos el cruce, hay mayoría de mujeres versus hombres, pero todavía en el área primaria y en el área básica es y hasta los 15 años y de 15 en adelante también, pero es la niña, es la mujer, es la adolescente versus, digamos, el hombre la que siempre se queda en desventaja. Conclusión. Este es el primer momento, el primer espacio para ir analizando estos datos. De aquí en adelante, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es importante que todos los tomadores de decisiones, no solamente el sector público, sino también del sector privado y de las organizaciones de sociedad civil, tengan acceso a estos datos, y no solo los del censo de 2018, sino también los del censo del 2002 y de 1994, para poder medir cómo ha variado cada una de las variables que el censo mide periódicamente. El estándar, como bien dijo Estuardo, es que cada 10 años debería hacerse este censo. Ahora este censo nos va a poder ayudar a que, cruzando con las encuestas de hogares, podamos afinar los indicadores de pobreza, tanto por el método de ingreso como por el método de consumo, para tener datos de pobreza a nivel municipal, porque ese nivel de detalle es el que necesita el Estado para la toma de decisiones y focalizar bien los escasos recursos con los que se cuentan. Pero quería enfatizar que el sector privado también necesita de estos datos para proyectar la demanda de consumo, por ejemplo, de distintos bienes. Es bien importante tener acceso a estos datos y cruzarlos con otros datos que también genera el Estado. Okay, bueno, hemos llegado al final de este programa, de este análisis de los resultados del censo 2018. Muchísimas gracias, Estuardo, Carlos, por esta interesante conversación. Gracias a usted por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.